Bienvenidos. Soy Norberto Jansenson y este es otro episodio de Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a los relatos breves de la literatura contemporánea universal. El mundo está hecho de historias, de relatos, de cuentos. Nuestra vida está hecha de las historias que nos contaron y, más importante, de las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre cómo son las cosas y las personas que nos rodean. Programaciones, chips imaginarios, individuales y colectivos, creencias viejas y nuevas, impresiones que han quedado impregnadas, a veces desde la infancia, en nuestro sistema. Podemos contarnos historias diferentes si no nos hacen sentir bien las historias que conocemos. Podemos cambiar los finales, los personajes, los mensajes. Y lo más importante, podemos escribir historias nuevas, creadas a medida de las necesidades de nuestras almas y de nuestros corazones. Todos somos autores. Para ser autor no hace falta saber escribir ni hablar. Cada uno de nosotros puede escribir y contar simplemente dando un paso, haciendo. Se crean historias con el simple hecho de ser. En este espacio compartimos historias que creo que pueden inspirarnos, mostrándonos otros mundos posibles, otras vidas posibles, otros héroes posibles. En este espacio podemos sentirnos acompañados por personas, no importa si reales o ficticias, a las que les pasa lo mismo que nos pasa. Para eso nos contamos, para eso compartimos, para romper la monotonía, sacudir el árbol, producir un cortocircuito en el programa y la comodidad enemiga de la transformación. El primer cuento de hoy es de una autora de quien ya les compartí otro cuento. Es española, se llama Laura Ferrero. De su libro Piscinas vacías vamos a compartir Cuídate. Después de aquel enero, nunca volví al norte. No sería capaz de decir a ciencia cierta si lo que ahora recuerdo de todo aquello tiene algo que ver con lo que en realidad sucedió. Hay una historia, la mía, la que me he contado a mí mismo desde entonces, y en ella hay imágenes a las que el tiempo ha dado el sentido que tienen las cosas que ocurren en los libros. El sentido de la causalidad, el de la justificación. No podríamos vivir sin justificarnos. Moriríamos. Sé que hacía frío, por ejemplo, que el grifo de la cocina no cerraba bien. Había unos guantes rojos de lana y un vaso con restos de café de hacía 2 días. El abrigo estaba en el suelo. Hubo una conversación. El hijo de los vecinos lloraba. Una carta del hospital abierta encima de la mesa del salón. Flores marchitas en un jarrón de cristal. Imágenes, nada más que eso. Yo sentía prisa por irme de allí, por cerrar la puerta. Sé que ella también tenía prisa, aunque la suya era distinta de la mía. Puedo recordar otra cosa, sus ojos implorantes. Sé que luego mentí y me fui. Lo último que le dejé fue otra mentira. Le dije que estaría bien. Pero no volví al norte. Nunca lo hice. Cuando se terminaron los días felices, cuando ya no hubo más cruces que marcar en el calendario, me dije que era mejor encerrar esos días a cal y canto en el cajón de las cosas que no sabemos a dónde guardar. Mi abuela, que no soportaba los trastos, me repitió cientos de veces que cuando algo se rompía había que tirarlo, y me hizo prometer que dejaría de esconder cosas. Después de aquel enero falté a mi promesa de infancia, pero estoy seguro de que mi abuela, que ya no está aquí, entenderá que no haya podido tirar esos días rotos. Siendo niño, acariciaba la idea de que si no veía una cosa era como si no existiera. Yo mismo, cuando hacía algo mal, cerraba los ojos, me los tapaba con las manos y dejaba de ver. Dejaba de existir. Mi apego a los escondites del salón, a los cajones, a los rincones, a los fondos de los armarios, procede de esa extraña imposibilidad de desprenderme definitivamente de las cosas. Llenaba aquellos lugares secretos con dibujos, notas, muñecos de plástico, botones, pelotas de goma, calcetines desparejados. Cuando mi abuela descubrió una pelota de tenis roñosa en el compartimiento interior de su maleta de piel, se enfadó tanto que me hizo prometer que dejaría de guardar trastos inútiles. Eso solo lo hacían los niños enfermos.
Después, angustiado por la posibilidad de ser un enfermo, dejé de hacerlo. Vivir, supongo, es lo contrario de recordar. Hace 5 años que volví del norte. Volver, cantaba el tango de Gardel. Eso mismo hice yo. Regresé a la universidad para dar clases que había dejado interrumpidas durante 12 meses y llegué con el hondo temor de tener, como Ulises, que partir de nuevo, con el miedo de que me fuera imposible quedarme. Mis alumnos ya no eran mis alumnos. Yo, que tampoco era yo, observaba intranquilo las caras desconocidas de aquellos chicos y me sentía un extraño, como si después de haber estado en el norte me faltaran las palabras y la autoridad para decir algo convincente. Para decirme algo convincente. Tengo más de 40 años. He tenido tiempo para aprender algunas cosas importantes. Ya de niño las aprendí. Por eso dejé que los días del norte quedaran atrás y volví a mi rutina de ciudad sureña, a la tranquilidad de las marismas que me han visto crecer. Volví a lo que quedaba de mi vida de siempre, a los cafés concurridos, a las reuniones de vecinos, al tenis de los fines de semana, a mi hijo de 2 años, a mi amor por Rembrandt y a la mujer que me había dejado marchar. No sé si recordarás aquel poema escrito en un idioma que no conocíamos. Llevaba el nombre de un mes. No sé de qué mes se trataba. Me dirás que tampoco es que los nombres importen demasiado, y eso es bien cierto. A menudo me viene a la memoria aquella frase con la que terminaba el poema. Como si no tuvieran un círculo más los abedules blancos de la ribera. Recuerdo también unas manos frías, las palabras entrecortadas y los intentos de traducción. 2 cafés sobre la mesa, uno con leche, el otro descafeinado de máquina. Y fuera, al otro lado del fino cristal de la cafetería, caían las hojas que anunciaban un otoño frío, el que yo creí que sería el último otoño de mi vida. No fue el último otoño de mi vida. Eso es poesía. Hace ya algún tiempo, justo cuando regresé, me pregunté si el crecimiento de los hombres se medía también de manera circular. Ahora tengo una respuesta para eso. Creo que sí. Pero los círculos se ciernen sobre la existencia de uno sin la necesidad de que pase un año para que eso ocurra. Se trata de un crecimiento menos matemático, más aleatorio. Los círculos se cierran, eso es todo. ¿Sabes? Aquí no hay abedules, ni ese manto de nieve denso que me recuerda tanto a ti. Pero hay árboles y hay círculos, y si me permites, hay vida. No he vuelto a leer ese poema. Hace unas semanas pensé en leérselo a mi hijo, que ya tiene 7 años y hace verdaderos esfuerzos por avanzar con una versión infantil de Moby Dick, pero pensé que era una sensiblería de padre melancólico. Mi hijo es incapaz de leer más de 5 minutos seguidos. Es travieso, vivo, sonriente. Sé que esas últimas semanas está preocupado. Su madre, que se casó con otro hombre, está a punto de tener un bebé. Antes me ha preguntado si yo también jugaría con el niño que su madre lleva en el vientre, y yo le he dicho que sí, que si quería lo haría. Y hemos intentado terminar el puzzle de 1000 piezas que le compré para Navidad. Quedan pocas por colocar, pero me da la sensación de que ninguno de los dos quiere terminarlo. Cuando mi mujer se fue, pensé en escribir acerca de todo aquello. Del norte, de los árboles, de ti, de la niña rubia que vi en una foto tiempo después. Las palabras todo aquello son una buena manera de no decir más que eso, todo aquello. Pero nunca encontré el tiempo. Daba clases, iba al gimnasio, cuidaba de mi hijo los fines de semana. Salí con mujeres, fui al cine y dejé que los días se convirtieran en un número. La inercia, eso era. Sonreía sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo. Paseaba, a veces sin rumbo, escribía mucho, pero nunca lo hice acerca de todo aquello. Me dije que no tenía tiempo. Mi abuela, que aseguraba que uno encontraba siempre el tiempo para hacer las cosas que quería, se había equivocado conmigo. En mis clases cito siempre a Jorge Semprún. Él, que estuvo en Buchenwald de los 20 a los 22 años, lidió con un mismo problema a lo largo de su vida, el problema de las palabras y las cosas. Su pregunta, que escondía un ruego agónico, tremendo, tenía que ver con qué hacía uno con el horror.
¿Qué podía hacer él con el olor de la carne quemada? ¿Cómo podía describirlo? Cualquier comparación era desafortunada, vulgar, una mera obscenidad. Cito a Semprún para justificar los silencios de la vida, para justificarme, tal vez, frente a un auditorio desconocido. Un día, tiempo después de que regresara del norte, un colega de la universidad me preguntó por ti. No supe qué decir, porque tú eras como una cruz escrita en un mapa antiguo, un mapa que había quedado olvidado en la guantera de un coche durante largo tiempo. La cruz no indicaba ya ningún lugar porque probablemente hubiera desaparecido con los años. Después del norte, intentar volver a mi vida fue un absurdo. Quedaban palabras truncadas, versos vacíos. La sorda inutilidad de la escritura cuando no puede decir. Se trataba de ese eterno dilema entre esas dos partes, la escritura y la vida, y yo me quedé con la segunda. No pude encarar los espacios en blanco. ¿Cómo decir que nunca he vuelto a pisar ese país, esa ciudad, esas calles? ¿Qué tenía que hacer con esa mirada vacía? Y con esa niña que tendría siempre un padre que no era el suyo. Y con las manos frías. No pude escribir sobre todo aquello. Mi abuela murió de Alzheimer. Pasó sus últimos años encerrada en un asilo rodeada de tacatacas, gritos, pañales, bandejas metálicas y polvo de talco. El día que la internamos, me miró y me dijo con una lucidez agónica que era triste saber que de ahí la íbamos a sacar en una caja de madera. Los viejos estamos constantemente despidiéndonos, hijo. Recordó mi nombre durante mucho tiempo. De repente, un día dejó de hacerlo y me llamó por el nombre de mi padre, pero yo fingí no darme cuenta. Yo ya sabía que ella estaba lejos de ahí. Me sonreía y entonces la cogía de la mano y le contaba cosas. En el crepúsculo de la vida, la memoria se hace más tensa, pero también está más sujeta a las deformaciones. Su vida se convirtió en una deformación aberrante. Solía hablarme del pasado hasta que dejó de hablar. Fue entonces cuando solo pude cogerla de la mano. Recuerdo sus últimos días. La sacaron de ahí en una caja de madera y ni siquiera me quedé con su álbum de fotos. Ella me enseñó a no guardar trastos inútiles, pero no me dijo qué había que hacer con las decisiones torcidas del corazón, con los sentimientos equivocados. Me contó de niño que escoger un camino significaba dejar de tomar todos los demás. Yo le creí. Cuando tenía una vida hecha de decisiones y de responsabilidad, cuando había construido un discurso con el que sustentar mi existencia y la de aquellos que me rodeaban sin quererlo, me convertí en un arquitecto mediocre. Durante un tiempo viví una versión cinematográfica de la vida, una buena carrera, un prestigio que tal vez llegara demasiado pronto, una mujer bonita e inteligente, un hijo maravilloso. Tildes verdes en las casillas de la vida perfecta. Lo tenía, me decía a mí mismo, lo tenía. Me felicitaban, me aplaudían en las conferencias, palmadas en la espalda. Yo también me aplaudí durante mucho tiempo. Un día, después de clase, salí a dar un paseo con una mujer que no era la mía. Tuve frío, aunque no sé si hacía frío. La besé, como se besa lo ajeno, como si entrara de puntillas en una habitación a oscuras. Nadie aplaudía ya. Cuántas cosas se me habían escapado de mi guión original. Cuando cesaron los aplausos era demasiado tarde. Bajé del estrado de esa perpetua conferencia en la que se había convertido mi vida y me enfrenté a un auditorio mudo. Una mujer y un niño me miraban sorprendidos. Después de tanto cine, había llegado por fin la vida. No me defendí muy bien en ese nuevo escenario. Cuando no hubo moldes ni convenciones, me enamoré de una mujer casada que vivía en una lejana ciudad en el norte. Tuve una hija con ella a la que no conozco ni conoceré. Solo vi una foto de la niña. Era menuda, de piel rosada como la madre.
Aquella expresión y sus ojos claros me hicieron pensar en mi abuela. Me gustaría volver atrás para ser niño y poder sentarme con ella en aquel viejo sofá de terciopelo verde. Le volvería a preguntar por las cosas que nos sirven. Le preguntaría por la niña de la foto. No, abuela, no he tirado la fotografía. La he guardado en un cajón bajo un montón de papeles inútiles. ¿Sirven de algo los hijos a los que no conocemos? Nunca miro la fotografía. Me basta con saber que está ahí, que existe, aunque sea a miles de kilómetros de distancia, esa niña que no sabrá nada de todo esto. Pensé en escribirle. Nunca lo haré. Ahora lo sé. En la carta con la fotografía de la niña rubia, la madre me daba las gracias por todo. Me decía que me deseaba lo mejor. Cuídate, se despedía. Quise responderle una línea para recordarle ese poema que una vez desciframos juntos en una ciudad del norte. Cada uno de nosotros guarda algo desconocido de las vidas ajenas. Mayo. Ese era el título del poema. De Laura Ferrero, de su libro Piscinas vacías, editado por Alfaguara. Cuídate. Entre los mensajes que me llegan, a veces me envían cuentos para leer, poemas y también historias que no se sabe muy bien si son reales o de ficción. Creo que la vida es así. No se sabe muy bien qué es real y qué no. Este relato, cuyo autor aparentemente es el historiador brasileño Cody de Castro, me pareció valioso y quería compartirlo con ustedes. Dice así: yo maté a mi hija. Soy machista. Fui criado así. Crecí, me casé y tuve una hija. Siempre sometí a mi mujer, algo que me parecía completamente natural. Al fin y al cabo, el machismo es tan estructural que se naturaliza. Usaba adjetivos como incompetente, idiota, estúpida para criticar muchas de sus palabras y posturas y así disminuirla, empequeñecerla. Nunca la agredí físicamente, pero ejercía violencia psicológica con ella. Mi hija fue criada en ese ambiente. Me reía de los chistes que humillan o descalifican a las mujeres y los contaba. Cuando alguna se ofendía y protestaba, le preguntaba si no tenía sentido del humor. Era solo un chiste, una broma. Aparte de eso, siempre fui muy moralista, especialmente cuando veía mujeres con ropas muy cortas. Muchas veces dije que estaban pidiendo ser violadas. Recuerdo que una vez me contaron sobre un caso de violación de una chica modernosa del barrio donde vivo y cuestioné si se trataba realmente de una violación. Al fin y al cabo, ella abusaba, lo pedía, ¿no? Mi hija escuchaba todo eso. Defendía que hombres y mujeres son muy diferentes y por eso sus derechos no podían ser iguales. Reproducía las falacias de que el hombre es más racional y la mujer más sentimental, que tener muchas mujeres en un mismo lugar de trabajo no da resultado, que la mujer habla demasiado, que le gustan los chismes, que los hombres son más competentes para gerenciar negocios, que hay mujeres a las que les gusta que les peguen, que los niños maleducados son por culpa de la madre, etc. Mi hija aprendió todo eso. Una vez, un vecino agredió físicamente a su mujer. Mi esposa y mi hija hablaron de llamar a la policía, pero yo lo impedí. Dije que en peleas de marido y mujer no se mete cuchara. ¿Quién sabe lo que ella hizo para hacerle perder a él la cabeza? Mi hija incorporó esa idea. Deshumanizaba la figura femenina. A las mujeres más independientes y despegadas de esas reglas morales que yo defendía las llamaba vacas, yeguas, cerdas. Decía que el feminismo es cosa de mujeres mal atendidas, feas, desequilibradas, desubicadas. Me ofendía cuando alguien me llamaba machista y decía, ni machismo ni feminismo, nada de ismos. Mi hija llegó a reproducir algunas de esas expresiones. Recuerdo cuando ella me lo presentó. Estaban empezando a salir. Una vez la oí conversando con una amiga
Le contaba que a veces era un poco grosero, pero los hombres son así, ¿verdad? Yo era su referencia. En otra ocasión hablaba con una prima sobre cómo lo encontró con otra, pero él se disculpó y dijo que era solo un desliz, que la amaba. Recordó que unos años antes su madre había descubierto algunas aventuras mías y que eso era, al fin y al cabo, cosa de hombres. Él me caía bien. Era un muchacho simpático y trabajador. Reía mucho de los chistes sobre mujeres que yo le contaba y hasta aportó algunos nuevos que ampliaron mi repertorio. Se casaron, con mi bendición. Una vez ella se quejó con la madre de que él era muy celoso y posesivo, que la agobiaba. Me metí en la conversación y dije que él era el hombre de la casa y que ella tenía que respetarlo y que los celos eran señal de amor. Ella estuvo de acuerdo. Noté que algunas veces hablaba con ella de manera agresiva. Lo llamé para tener una charla. Me pidió disculpas y dijo que procuraría controlarse, pero que la mujer habla demasiado y sabes cómo es eso, a veces hace que uno se ponga nervioso. Terminé concordando con él. Hace poco ella llegó a casa con unos hematomas en el ojo, en la pierna, el rostro hinchado, marcas en los brazos. Le pregunté sobre eso y contestó que se había caído por las escaleras, pero que estaba bien, que no hacía falta que me preocupara. Le pregunté si todo iba bien con su marido y me dijo que sí, que él la amaba. Ayer recibí una llamada de la policía. Supe que mi hija estaba muerta. Su compañero la había tirado del balcón desde un 10º piso. O la había apuñalado, o baleado, o estrangulado, o golpeado hasta la muerte durante una pelea conyugal. Los vecinos oyeron sus gritos pidiendo socorro, pero nadie intervino ni llamó a la policía. Al fin y al cabo, en pelea de marido y mujer no se mete cuchara. Yo caí, o fui apuñalado, o baleado, o estrangulado junto con mi hija. Ahora yazgo sobre este suelo frío. La caída, o el tiro, o el estrangulamiento, o los golpes, o la puñalada que destrozó mi alma, agudizó mis sentidos. Puedo ver, oír. Veo ahora con una claridad y lucidez que me lastiman. El machismo, que siempre naturalicé y reproduje, oprime, hiere, mata. Oigo el grito de los feminismos. Es un grito de dolor. Es un grito ancestral. Es un grito por la igualdad de derechos y oportunidades. Es un grito por respeto. Es un grito por la vida. Es el grito de mi hija y también es el grito de la tuya. Es tarde para mí. Es tarde para ella. Maté a mi hija. En cada acto machista maté a mi hija. Maté también otras hijas, hermanas, madres. Defender y reproducir el machismo es mancharse las manos con sangre. Tú puedes aún salvar a tu hija, hermana, madre y tantas otras mujeres. Actúa antes de que sea tarde. Un femicidio no se produce solo en el instante en que un hombre le arrebata la vida a una mujer. Comienza mucho antes, con la involuntaria y anónima complicidad de todos. Agrego un comentario, porque tiene que ver con esas coincidencias a las que llamamos o llamo magia. Hoy, el día en que estoy grabando este podcast que ustedes van a escuchar dentro de 2 miércoles, es domingo 25 de noviembre de 2018, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El próximo cuento de hoy pertenece a una colección de libros llamada Chocolate Caliente para el Alma o Sopa de Pollo para el Alma, dependiendo de dónde hayan sido editados los libros. Una colección enorme de cuentos breves de todo tipo, editada, compilada por Mark Hansen y Jack Canfield. El cuento es de autor anónimo y lleva por título ¿Qué pasó? Un joven jugaba, o mejor dicho practicaba, fútbol norteamericano en una universidad de la Ivy League.
Jerry no tenía más destreza que para jugar ocasionalmente durante la temporada normal, pero en 4 años, este muchacho dedicado y leal nunca faltó a una práctica. El entrenador, muy impresionado por la lealtad y la dedicación de Jerry al equipo, también se maravillaba por su evidente devoción hacia su padre. Varias veces había visto a Jerry y a su progenitor cuando éste lo visitaba, riendo y hablando mientras charlaban paseando en el campus tomados del brazo. Pero el entrenador no conocía al padre ni había hablado con Jerry sobre él. Durante el último año de Jerry y unas noches antes del partido más importante de la temporada, el entrenador oyó que golpeaban a su puerta. Al abrirla, vio al muchacho con expresión muy triste. «Entrenador, mi padre murió», murmuró Jerry. «¿Puedo faltar a mi práctica por unos días e ir a casa?» El entrenador dijo que lamentaba mucho la noticia y que por supuesto podía ir a su casa. Mientras Jerry murmuraba un gracias y se daba vuelta para irse, el entrenador agregó: «Por favor, no te sientas obligado a volver para el partido del sábado. Obviamente también estás excusado». El joven asintió y se fue. No obstante, el viernes a la noche, unas horas antes del gran acontecimiento, Jerry estaba de nuevo frente a la puerta del entrenador. «Entrenador, volví», anunció, «y tengo para hacer un pedido. ¿Puedo jugar mañana?» El entrenador trató de disuadir al joven, dada la importancia del partido para el equipo, pero finalmente accedió. Esa noche el entrenador estuvo agitado y afligido. ¿Por qué le había dicho que sí? El equipo rival era muy fuerte, necesitaba a sus mejores jugadores durante todo el partido. ¿Qué pasaría si el primer pase era para Jerry y él lo malograba? ¿Y si jugaba y perdían? Era evidente que no podía dejar jugar al muchacho ni hablar, pero se lo había prometido. Así, mientras las bandas tocaban y la multitud aguardaba ansiosa, Jerry estaba de pie en la línea del arco esperando el primer tiro. Probablemente la pelota ni siquiera le llegue, pensaba el entrenador para sus adentros. En poco tiempo organizaría una serie de jugadas asegurándose que el mediocampo y el zaguero llevaran la pelota y sacaría al joven del juego. De esa manera no tendría que preocuparse por una falla crucial, pero habría conservado su promesa. «¡Oh, no!», exclamó el entrenador cuando vio que la primera pelota le caía directamente en los brazos a Jerry. Pero en vez de manipularla con torpeza como todo el mundo esperaba, Jerry la abrazó fuertemente. Esquivó a 3 defensores y corrió al medio del campo hasta que por último lo taclearon. El entrenador nunca había visto correr a Jerry con semejante agilidad y fuerza, y tal vez como presintiendo algo, hizo que el jugador de defensa respondiera a la señal de Jerry. El defensor le entregó la pelota y Jerry respondió y volvió a correr eludiendo tacles. Después de algunas jugadas más, llevó la pelota hasta la línea de gol. Los oponentes estaban sorprendidos. ¿Quién era ese chico? Ni siquiera figuraba en los informes deportivos, pues hasta ese entonces había jugado un total de 3 minutos en todo el año. El entrenador dejó a Jerry en el campo y jugó el primer medio tiempo completo como ataque y defensa. Jerry atajó, interceptó, lanzó pases, bloqueó, corrió, hizo todo. En la mitad del partido los favoritos iban perdiendo por 2 puntos. Durante el segundo tiempo, Jerry siguió estimulando al equipo. Cuando sonó el silbato del final, su equipo había ganado. En el barullo del vestuario, reservado solo para los equipos que han ganado, un combate imposible, el entrenador buscó a Jerry y lo encontró sentado tranquilamente en un rincón con la cabeza entre las manos. «Hijo, ¿qué pasó?», le preguntó mientras lo rodeaba con el brazo. «Tú no juegas tan bien como lo hiciste esta vez. No eres tan rápido ni tan fuerte ni tienes tanta destreza. ¿Qué pasó?». Jerry miró al entrenador y dijo despacio: «Sabe, entrenador, mi padre era ciego. Este fue el primer partido que me vio jugar».
del libro Otra taza de chocolate caliente para el alma, de Jack Canfield y Mark Hansen. ¿Qué pasó? El último cuento de hoy es de un librito rojo de tapas duras, pequeño como del tamaño del bolsillo de una chaqueta. Y es parte de una trilogía, antología de cuentos de procedencias remotas, editados en Barcelona por Paidós. El rojo, tiene el título Cuentos de los sabios taoístas, y el cuento que elegí para compartirles hoy es El antro del dragón. El maestro Kong saludó a la multitud de sus discípulos que habían acudido para asistir a su partida, y su carro partió veloz en el medio de una nube de polvo. Al llegar a la capital del reino de Zhou, el cochero detuvo el carruaje ante la biblioteca real. El maestro Kong bajó de su cuadriga, se limpió el polvo de su vestido de seda púrpura, reajustó su birrete de letrado y subió los escalones del edificio. Había venido a pedir audiencia con el conservador de los archivos, cuyo nombre era Lao Tan. Aunque dicho anciano era tan discreto como un tigre de caza entre hierbas altas, se rumoreaba que poseía la más alta comprensión del Tao y que era el maestro secreto de algunos altos dignatarios. El maestro Kong, el príncipe de los eruditos, quería salir de las dudas. Estaba impaciente por medir su ciencia con la de él. El ilustre filósofo atravesó un laberinto de estanterías y fue introducido en el antro del bibliotecario. Era un apartamento modesto donde, contra toda previsión, no había ni un solo libro ni el más mínimo rollo. La pieza principal estaba asombrosamente vacía, amueblada únicamente con 2 esteras y una mesa baja. Allí estaba el viejo archivero sentado sobre su alfombra de paja trenzada. Aún estaba secándose los cabellos que evidentemente acababa de lavarse. Dejó la toalla y levantó la cabeza hacia su visitante. Sus largos cabellos blancos estaban totalmente despeinados, aureolando su cráneo cano y calvo. Su mirada extraviada parecía sumergida en un abismo sin fondo. Su rostro era tan inexpresivo como un viejo tocón. Al maestro Kong, el buen orador, lo abandonó su elocuencia. Tosió débil y repetidamente y empezó a balbucear. «Perdóname, maestro, he llegado un poco pronto, sin duda te estoy molestando. Quizá no hayas terminado de arreglarte. ¿Estás cansado?» «En absoluto. Pasa», dijo riéndose el anciano con una sonrisa que dejó al descubierto 2 hileras de dientes agujereados. «Siéntate. No te sorprenda mi silencio. Simplemente vengo a remojarme en la fuente ancestral. Pero dime, ¿a qué debo el honor de tu visita? He oído decir que eres un sabio célebre en los principados del norte. Los discípulos fluyen a tu escuela para ser admitidos. ¿Qué podría enseñarte un viejo archivero como yo? ¿Estás buscando un libro raro? Hay quienes afirman que posees un profundo conocimiento del Tao. Dado que me considero un eterno estudiante, vengo a preguntarte al respecto. Bueno, sabes, a mi edad, mi cabeza está vacía y mi boca está tan atónita que no siempre encuentro las palabras para contestar. Pero antes de nada dime, ¿cómo has buscado tú el Tao? He estudiado detenidamente a los 6 clásicos. Conozco a la perfección el libro de las odas, los de la historia, los ritos, la música, las mutaciones y el de la primavera y el otoño. Los he compilado, explicado y argumentado. He extraído de ellos principios para iluminar a los demás. Esos preceptos son tan útiles para gobernarse a sí mismo como para dirigir un estado. El viejo Lao sacudió la cabeza, chasqueó la lengua. Sus ojos brillaron como brasas y profirió estas palabras. Qué suficiente eres, qué arrogantes son tus palabras. ¿Acaso todo ese celo no es dañino? Y dime, ¿los príncipes te han escuchado? Al oír esta pregunta, el maestro de la moral y de los ritos olvidó todo decoro. Se quitó su birrete de letrado, se enjugó la frente con sus largas mangas, suspiró ruidosamente y contestó. Es cierto que a los gobernantes les resulta difícil practicar mis consejos. Yo mismo he sufrido dolorosos fracasos al querer aplicarlos en algunas funciones oficiales que he tenido el honor de desempeñar.
El anciano se golpeó los muslos y se echó a reír. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Las osamentas de quienes escribieron todos esos libros seculares quedaron ya reducidas a polvo. La huella dejada en el camino no es la sandalia. Las palabras son cáscaras vacías para quien no comprende el soplo que las forjó. Quien se entrega al estudio crece día a día. Quien se consagra al verdadero Tao mengua día a día hasta alcanzar el vacío primordial. Lo mismo que el agua de un manantial brota espontáneamente, la virtud del hombre perfecto es natural, no requiere perfeccionamiento alguno. Abandona todo ese fárrago de reglas morales que perturban la mente y vuelve a tu naturaleza original. El maestro Kong, el virtuoso de la retórica, se quedó boquiabierto, el rostro carmesí. Se inclinó maquinalmente y abandonó la sala sin decir una palabra. Cuando su carro se detuvo en el patio de su residencia, sus discípulos acudieron como un enjambre de abejas ávidas de beber el néctar de sus palabras. «Dinos, maestro, ¿cómo te ha ido en la entrevista con ese tal Lao Tan?» El filósofo frunció el ceño y con aspecto enfurruñado contestó: «A un pájaro en vuelo se le puede alcanzar con una flecha. A un pez que nada en las aguas profundas se le puede atrapar en una red. Pero al dragón que se alza por los aires, ¿quién puede detenerlo? Y ese Lao Tan es uno de ellos». El maestro Kong estuvo 3 días sin hablar ni comer. Pasó 3 meses encerrado en su casa sin recibir a nadie. Cuando finalmente salió de sus aposentos, fue para regresar directamente a la biblioteca real de Su con el propósito de enfrentarse allí de nuevo con el viejo dragón. Apenas cruzado el umbral del apartamento del bibliotecario, el filósofo se inclinó hasta rozar el suelo y declaró: «Los cuervos y las urracas incuban sus huevos, los peces lanzan su fresa, el nacimiento del hermano menor hace llorar al primogénito. La oruga se metamorfosea en mariposa. Hace mucho tiempo que ya no participo de esos cambios que son la ley del mundo. ¿Cómo podría entonces pretender transformar a los demás?». El viejo archivero sonrió y murmuró: «Has encontrado la entrada del sendero». Tal fue la estocada maestra que dio Lao Tan, más conocido por el nombre Lao Tse, el anciano, el patriarca de los taoístas. Logró la proeza de sacar de la miseria de lo mental al maestro Kong, el incorregible moralista, para hacerlo aspirar el aroma sutil del Tao. Un maestro Kong que más tarde pasó a la posteridad con el nombre universalmente conocido de Confucio. Tras dicha hazaña, con una satisfacción sin duda mezclada con lasitud debido al inmenso trabajo espiritual que había realizado, Lao Tse abandonó su cargo de bibliotecario. Sin decir nada a nadie, sin dejar el menor escrito, se marchó con los primeros rayos del alba, encaramado a su búfalo de pelaje azulado. El inalcanzable patriarca caminó hacia el poniente sobre pistas polvorientas hasta alcanzar los confines del imperio del medio, dejando que el viento y la lluvia borraran sus huellas. Pero gracias a la sagacidad de un aduanero que guardaba el paso del oeste, contamos con uno de los textos más bellos de la humanidad. El guardián de la frontera reconoció en efecto al personaje con quien se había cruzado en otros tiempos mientras consultaba los archivos de Su. Puesto que conocía su reputación, captó que su intención era abandonar para siempre el imperio sin dejar ninguna huella escrita de las sublimes palabras que conocía. Así pues, insistió para que pasara la noche en el puesto fronterizo con el pretexto de que amenazaba tormenta. Y el funcionario de aduanas hizo hablar al patriarca en el curso de la velada que él alargó hasta la aurora con vasos rebosantes de aguardiente añejo de contrabando. Y lo hizo sin escrúpulo alguno, pues conocía este antiguo adagio: el sabio es como un espejo, no puede cansarse de reflejar la verdad. Lao Tse fue elocuente más allá de toda medida
y el oscuro empleado de la concesión anotó su verbo de fuego con la aplicación de un burócrata puntilloso. Tal fue el inestimable peaje que el aduanero perspicaz sustrajo al viejo dragón. Así fue redactado el imperecedero Tao Te Ching, que concluye con estas palabras. Las palabras verdaderas no son seductoras. Los bellos discursos no son verídicos. El sabio no argumenta. El elocuente es un charlatán. La inteligencia no es la erudición. La sabiduría no es el conocimiento. El sabio se guarda de acumular. Dedicándose al prójimo se enriquece. Tras haberlo dado todo, posee más. El Tao es inagotable. El sabio actúa sin esperar nada a cambio. Del libro Cuentos de los sabios taoístas, de Pascal Fauliot, editado por Paidós, El antro del dragón. Aquí estamos en otro final de episodio. Me cuesta despedirme, como a uno le cuesta despedirse de las cosas y de las personas que habitan en el corazón. Gracias a Walduter por acompañarme. Walduter es la mejor librería de Argentina, según mi humilde opinión. Una colección de libros nacionales e importados apabullante y un servicio de libros importados a pedido sin complicaciones ni trámites. Walduter está en Avenida Santa Fe 1685 en la ciudad de Buenos Aires y también en internet en www.walduter.com.ar. Walduter se escribe W-A-L-D-H-U-T-E-R, walduter.com.ar. Y gracias a todos. Gracias a los que escuchan, a los que escriben, a los que recomiendan, a los que comparten, a los que acompañan este espacio cada semana, sosteniéndolo, haciéndolo crecer. Nos encontramos en el próximo episodio.